Imagina esto. 5 personas están sentadas en una sala de juntas. Llevan 40 minutos debatiendo una decisión que, en el fondo, ninguna de ellas quiere tomar. Pero nadie dice nada. Nadie levanta la mano. Nadie rompe el silencio. Y al final, las 5 asienten. Las 5 votan que sí. Y las 5 salen de esa sala sabiendo, en algún lugar profundo de su conciencia, que acaban de traicionarse a sí mismas. ¿Cómo es posible que un grupo de personas inteligentes, razonables, capaces, termine tomando unánimemente una decisión que nadie quería? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Y te advierto algo, cuando termines este vídeo, vas a recordar al menos 3 momentos de tu vida en los que tú también lo hiciste. Bienvenido de nuevo. Si llevas tiempo siguiendo este canal, ya sabes que hemos estado explorando algo profundamente perturbador sobre la naturaleza humana. Vimos cómo Philip Zimbardo demostró que personas completamente normales pueden convertirse en tiranos o en víctimas dependiendo del rol que les asignes. Vimos cómo Stanley Milgram reveló que la mayoría de nosotros obedecería órdenes capaces de matar a un inocente si la figura de autoridad es suficientemente convincente. Cada experimento que hemos analizado en este canal apunta hacia la misma conclusión incómoda: los seres humanos no somos tan libres como creemos. Y hoy vamos a explorar un fenómeno que quizás es el más cotidiano de todos. Uno que no ocurre en un laboratorio ni en una prisión simulada. Uno que ocurre en tu oficina, en tu familia, en tu grupo de amigos, y probablemente esta misma semana. Todo comenzó en el verano de 1974. Un hombre llamado Jerry Harvey estaba visitando a su suegro en Coleman, Texas. Era un día de julio. Hacía un calor brutal. La familia estaba sentada en el porche, jugando dominó, tomando limonada. Era, por todos los estándares, una tarde perfecta. Entonces el suegro de Jerry, casi de pasada, lanzó una propuesta: ¿por qué no manejamos hasta Abilene y comemos en ese restaurante cafetería? Abilene estaba a 53 millas. El calor era insoportable. El coche no tenía aire acondicionado. Era, objetivamente, una idea terrible. La esposa de Jerry dijo: suena bien. Jerry pensó que nadie más quería ir, pero no quiso ser el aguafiestas, así que dijo: yo también voy, siempre y cuando tu madre quiera. Y la suegra dijo: claro, yo hace tiempo que no voy a Abilene. Y se fueron. 4 personas. 53 millas de polvo y calor abrasador. La comida en el restaurante fue mediocre. El viaje de vuelta fue agotador. Llegaron de noche, exhaustos, sudados, de mal humor. Y entonces alguien, no recuerdo exactamente quién en la historia original, dijo algo que lo cambió todo: bueno, fue un viaje estupendo, ¿verdad? Silencio. Y entonces la suegra admitió que en realidad ella no tenía muchas ganas de ir. Solo quiso ser amable. La esposa de Jerry reconoció que ella tampoco quería ir, pero asumió que los demás sí querían. Y el suegro, que había lanzado la idea original, confesó que nunca pensó realmente ir. Solo lo dijo para hacer conversación, porque sentía que los demás estaban aburridos y quería proponer algo. Detente un momento. Piénsalo. 4 personas. Ninguna quería hacer ese viaje. Pero las 4 lo hicieron. Las 4 lo hicieron juntas. Las 4 tomaron la decisión de ir. Eso es la paradoja de Abilene. Y Jerry Harvey, que era psicólogo organizacional, pasó los siguientes años de su vida investigando por qué ocurre, dónde ocurre y qué consecuencias tiene. Lo que encontró te va a inquietar profundamente. Harvey definió la paradoja de Abilene como la incapacidad de un grupo para gestionar el acuerdo. Fíjate bien en esa definición, porque es contraintuitiva. No es un problema de desacuerdo, como ocurre en la mayoría de los conflictos grupales. Es exactamente lo contrario. Es un problema de acuerdo que no existe, pero que todos actúan como si existiera. El grupo se mueve hacia una dirección que nadie quiere, precisamente porque cada miembro asume que todos los demás sí la quieren. Es un espejo roto donde cada persona ve reflejada una realidad que en realidad nadie está viviendo. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta psicológica es más compleja de lo que parece. Y tiene varias capas. La primera capa es el miedo a la separación del grupo. Los seres humanos somos animales sociales. No en sentido metafórico, sino en sentido evolutivo literal. Durante cientos de miles de años, ser expulsado del grupo era equivalente a morir. Un individuo solo en la sabana africana no sobrevivía. Y aunque hoy no vivimos en la sabana, nuestro cerebro sigue operando con ese mismo código de emergencia. Cuando sientes que tu opinión podría separarte del grupo,
tu sistema nervioso registra esa posibilidad como una amenaza real, como un peligro, y hace todo lo posible para evitarlo. La segunda capa es lo que los psicólogos llaman la ilusión del acuerdo. Cada persona en el grupo ve el silencio de los demás y lo interpreta como consentimiento. Piensa, si nadie está protestando, es porque todos quieren esto. Pero claro, los demás están haciendo exactamente lo mismo. Están mirando el silencio de los otros y llegando a la misma conclusión errónea. Es un bucle de interpretaciones equivocadas que se alimenta a sí mismo. La tercera capa, y esta es quizás la más perturbadora, es la ansiedad por la acción negativa. Harvey identificó que los miembros del grupo no solo tienen miedo de expresar lo que piensan. Tienen miedo de las consecuencias imaginarias de esa expresión. No de las consecuencias reales, sino de las imaginadas. Cada persona construye en su mente un escenario catastrófico de lo que pasaría si dijera la verdad. Imagina conflictos que probablemente no ocurrirían. Imagina rechazo que probablemente no llegaría. Imagina consecuencias que casi nunca se materializan. Y esa ansiedad imaginaria es suficiente para mantenerlos en silencio. Ahora piensa en cuántas veces en tu vida has estado en esa sala. ¿Cuántas veces has callado algo porque pensabas que si lo decías serías el raro del grupo, el aguafiestas, el que no sigue la corriente? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no, solo porque asumiste que todos los demás querían ese sí? Y aquí viene la parte que realmente duele. En la mayoría de esos momentos, probablemente al menos otra persona en el grupo pensaba exactamente lo mismo que tú. Pero ninguno lo dijo. Y ambos terminaron en Abilene. El fenómeno no se limita a familias en Texas en los años 70. Harvey pasó décadas estudiando cómo esto funciona en entornos corporativos, y lo que encontró fue devastador. Empresas que tomaron decisiones de negocios que las llevaron a la quiebra, no porque sus directivos fueran incompetentes, sino porque nadie en la sala de juntas quiso ser la voz discordante. Juntas directivas que aprobaron proyectos que todos en privado consideraban un desastre, pero que en público defendían con entusiasmo porque asumían que los demás creían en ellos. Harvey documentó casos específicos en los que, después de un fracaso empresarial monumental, se entrevistó a los participantes clave y prácticamente todos admitieron que desde el principio habían tenido dudas serias. Pero nadie las expresó. ¿Te suena a algo? Porque si has trabajado en una empresa de cierto tamaño, probablemente lo has vivido. Esa reunión donde se presenta un plan que a ti te parece claramente problemático, pero que todos aplauden. Ese momento en el que miras a tu alrededor buscando a alguien que diga lo que tú estás pensando, y solo ves caras asintiendo. Y entonces piensas, ¿seré yo el que no entiende algo? Y asienten también. Ese es exactamente el mecanismo. Esa duda que te entra sobre tu propio juicio cuando el consenso grupal parece ir en otra dirección, eso no es debilidad. Es la paradoja de Abilene operando perfectamente sobre tu psique. Hay un caso famoso que Harvey citaba en sus conferencias. En los años 80, una compañía energética estadounidense tomó una serie de decisiones de expansión que eventualmente resultaron ser ruinosas. Años después, cuando un equipo de investigadores entrevistó a los ejecutivos que habían estado presentes en esas reuniones, la respuesta fue casi idéntica en todos los casos. Todos habían tenido dudas. Todos habían pensado que la estrategia era arriesgada. Pero todos asumieron que los demás estaban convencidos, así que callaron sus reservas para no parecer los únicos que no veían lo que supuestamente todos los demás veían. El economista John Kenneth Galbraith tenía un concepto para describir algo similar, que él llamaba sabiduría convencional. La idea de que en cualquier grupo social hay un conjunto de creencias que se mantienen no porque sean ciertas, sino porque es socialmente costoso cuestionarlas. Nadie las examina críticamente porque el costo de hacerlo, el riesgo de parecer excéntrico o ignorante, es percibido como mayor que el beneficio de llegar a la verdad. Y así, ideas que nadie defiende en privado se convierten en dogmas que todos defienden en público. Conectemos esto con algo que probablemente conoces bien, la política. La historia está llena de ejemplos de lo que algunos historiadores han llamado pensamiento de grupo, un fenómeno estrechamente relacionado con la paradoja de Abilene. El psicólogo Irving Janis analizó algunas de las peores decisiones políticas del siglo XX y encontró un patrón consistente. En casi todos los casos, dentro del grupo de tomadores de decisiones había personas que tenían dudas serias. Pero el clima grupal hacía que expresarlas fuera percibido como una amenaza a la cohesión del equipo. Así que todos callaban. Todos asumían que los demás estaban seguros. Y el grupo caminaba unido hacia el precipicio. Janis estudió,
entre otros casos, la Bahía de Cochinos, ese desastroso intento de invasión de Cuba en 1961 bajo la administración Kennedy. Entrevistas posteriores revelaron que varios asesores clave tenían serias reservas sobre el plan. Pero el momentum del grupo, esa sensación de que todos los demás estaban convencidos, silenció las disidencias. Kennedy, años después, reflexionó sobre cómo el mecanismo de sus reuniones hacía virtualmente imposible que alguien expresara una opinión contraria al consenso emergente. No porque hubiera represalias explícitas, sino porque la presión social implícita era suficientemente poderosa. Ahora voy a pedirte algo. Quiero que pienses en algo más cercano a tu vida. Piensa en la última vez que tu grupo de amigos decidió dónde ir a cenar. Parece trivial, ¿verdad? Pero detente un segundo. ¿Cuántas veces en esa situación alguien propone un lugar, nadie dice nada en contra, todos asienten, y terminan en un restaurante que en realidad ninguno eligió realmente? ¿Cuántas veces alguien dice, yo no tengo preferencia, lo que digan ustedes, y todos dicen lo mismo, y al final terminan en algún lugar que nadie había elegido conscientemente pero que todos fingieron querer? Esto parece pequeño. Y lo es. Pero el mecanismo psicológico que lo produce es exactamente el mismo que genera desastres corporativos y errores políticos de proporciones históricas. La diferencia no está en el mecanismo, sino en las consecuencias. En el caso de la cena con amigos, el costo es una noche un poco insatisfactoria. En el caso de una junta directiva, el costo puede ser miles de empleos. En el caso de un Consejo de Seguridad Nacional, el costo puede medirse en vidas humanas. Pero el proceso mental que lo produce es idéntico. Lo que hace que esto sea tan inquietante. Y hablando de escala, tenemos que hablar de las redes sociales. Porque la paradoja de Avelin no solo no ha desaparecido en la era digital, sino que las redes sociales la han amplificado a una escala sin precedentes en la historia humana. Piénsalo de esta manera. Antes, la presión de grupo se ejercía en grupos pequeños, cara a cara. Tu cerebro podía, al menos en teoría, detectar las señales reales de lo que la gente sentía. Las microexpresiones, el tono de voz, el lenguaje corporal. Toda esa información que usamos para calibrar el estado emocional de los demás. En las redes sociales, todo eso desaparece. Lo que ves es un número. ¿Cuántos likes tiene una publicación? ¿Cuántos comentarios? ¿Cuántas veces fue compartida? Y ese número se convierte en el indicador de consenso social. Si algo tiene miles de likes, asumes que miles de personas lo aprueban genuinamente. Pero los estudios sobre comportamiento en redes sociales muestran algo diferente. Una parte significativa de los likes son reflejos automáticos del comportamiento de otros. Veo que otros le dieron like, así que yo también lo hago, no porque genuinamente lo apruebe, sino porque asumo que debo hacerlo. Es la paradoja de Avelin, pero ahora operando a escala de millones de personas simultáneamente. Y hay algo aún más perturbador. Las redes sociales no solo amplifican la paradoja de Avelin, también la hacen invisible. Cuando estás en esa sala de juntas con 4 personas y todos asienten en silencio, en algún nivel puedes percibir la tensión. Puedes sentir que algo no está bien. Pero cuando ves un post con 50.000 likes, no hay ninguna señal que te indique que gran parte de esas 50.000 personas simplemente siguieron la corriente. El consenso parece sólido porque parece masivo. Y esa ilusión de solidez hace que sea mucho más difícil cuestionarlo. Esto tiene implicaciones enormes para cómo se forman y se sostienen las tendencias culturales, las modas, incluso las opiniones políticas en el mundo contemporáneo. Fenómenos que parecen reflejar un consenso social genuino pueden ser, en una proporción significativa, el resultado de personas que individualmente no están convencidas, pero que públicamente siguen la corriente porque asumen que todos los demás sí lo están. Hay un concepto relacionado que los sociólogos llaman ignorancia pluralista. Y vale la pena explicarlo porque es el complemento perfecto de la paradoja de Avelin. La ignorancia pluralista ocurre cuando la mayoría de los miembros de un grupo rechazan privadamente una norma o creencia, pero asumen que la mayoría la apoya, precisamente porque observan que los demás no la están cuestionando públicamente. El resultado es una norma que nadie genuinamente defiende en privado pero que todos defienden en público. Una norma que se sostiene no por convicción sino por un malentendido colectivo sobre lo que los demás creen. Un ejemplo clásico que se estudia en sociología es el consumo de alcohol en campus universitarios. Durante décadas, encuestas confidenciales mostraron que muchos estudiantes estaban personalmente incómodos con la cultura del consumo excesivo de alcohol. Pero como todos sus compañeros parecían participar sin reservas,
asumían que ellos eran los raros, los que no encajaban, los que tenían un problema con disfrutar de la vida universitaria. El resultado, una cultura de consumo sostenida en buena parte por personas que no querían participar en ella, pero que lo hacían porque asumían que los demás sí querían. ¿Ves el patrón? Familia en el porche de Coleman, Texas. Ejecutivos en sala de juntas. Asesores políticos en Washington. Universitarios en una fiesta. Usuarios de redes sociales en todo el mundo. El mismo mecanismo. La misma trampa. La misma Abilene, solo que con diferentes caras y distintas consecuencias. Ahora hagamos algo que me parece importante. Preguntémonos por qué. No por qué ocurre, eso ya lo hemos explicado. Sino por qué importa. ¿Por qué deberíamos tomarnos el tiempo de entender este fenómeno cuando hay tantas otras cosas que requieren nuestra atención? La respuesta es esta: la paradoja de Abilene es uno de los mecanismos más eficientes para destruir la calidad de las decisiones colectivas. Y vivimos en un mundo donde casi todas las decisiones importantes son colectivas. Las empresas son colectivos. Los gobiernos son colectivos. Las familias son colectivos. Las comunidades son colectivos. Si el mecanismo fundamental de toma de decisiones en esos colectivos está distorsionado por la paradoja de Abilene, entonces la calidad de esas decisiones está sistemáticamente degradada. No ocasionalmente, no en casos extremos, sino de manera estructural y consistente. Harvey tenía una frase que me parece brillante. Decía que la incapacidad de gestionar el acuerdo puede ser tan destructiva como la incapacidad de gestionar el desacuerdo. Tendemos a pensar que el conflicto es el problema en los grupos. Que si lográramos que todos estuvieran de acuerdo, las cosas irían mejor. Pero Harvey señalaba que el acuerdo falso, el consenso que no existe pero que todos actúan como si existiera, puede ser igualmente o incluso más destructivo que el desacuerdo abierto. Porque al menos el desacuerdo abierto es visible. Puedes trabajar con él. Puedes negociarlo. Puedes resolverlo. El acuerdo falso es invisible. Se mueve como una corriente subterránea que arrastra al grupo sin que nadie sea consciente de estar siendo arrastrado. Conectemos esto brevemente con lo que vimos en nuestros vídeos anteriores. En el experimento de la prisión de Stanford, los participantes fueron arrastrados por los roles que se les asignaron. En el experimento de Milgram, fueron arrastrados por la autoridad de una figura externa. La paradoja de Abilene es diferente en un aspecto crucial: no hay una figura de autoridad explícita que los empuje. No hay un rol asignado que los transforme. El arrastre viene del grupo mismo. De la interpretación que cada miembro hace del silencio de los otros. Es, en cierto sentido, la más democrática de las trampas psicológicas. Cada miembro participa igualmente en construirla. Cada miembro contribuye igualmente a sostenerla. Y cada miembro sufre igualmente sus consecuencias. Esta es la razón por la que Harvey argumentaba que entender la paradoja de Abilene es, en muchos sentidos, más urgente que entender la obediencia a la autoridad o la conformidad ante la presión explícita. Porque esos fenómenos requieren condiciones específicas para operar: una figura de autoridad, un entorno de presión visible, un experimento diseñado para crear conformidad. La paradoja de Abilene no necesita nada de eso. Solo necesita un grupo de personas que se preocupen por lo que los demás piensan. Y eso, por supuesto, describe prácticamente a todos los seres humanos en prácticamente todas las situaciones sociales. Quiero contarte algo que me parece uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores de todo esto. Harvey descubrió que la paradoja de Abilene no solo ocurre cuando el grupo no tiene un liderazgo claro. Ocurre también, y quizás especialmente, cuando hay un líder fuerte y carismático. En esos casos, el mecanismo funciona de manera ligeramente diferente pero igualmente efectiva. Cada miembro del grupo interpreta el silencio de los demás como aprobación de las ideas del líder. Y el líder, a su vez, puede interpretar el silencio de su equipo como confirmación de sus propias ideas. El resultado es un bucle de retroalimentación donde el líder se convence de que su dirección es correcta porque nadie la cuestiona, y el equipo no la cuestiona porque asume que los demás la aprueban y porque no quieren aparecer como los que no tienen fe en el líder. Esto explica algo que probablemente has notado en figuras de liderazgo que han tomado decisiones desastrosas. No siempre son personas irracionales o incompetentes. A veces son personas inteligentes y capaces que estaban rodeadas de gente que no les decía lo que realmente pensaban. Y esa burbuja de acuerdo falso los fue alejando progresivamente de la realidad hasta que el choque fue inevitable. Steve Jobs, uno de los líderes empresariales más celebrados de la historia moderna,
tenía fama de crear un campo de distorsión de la realidad a su alrededor. Personas que trabajaron con él describieron cómo la intensidad de su personalidad hacía que expresar dudas sobre sus ideas fuera psicológicamente muy costoso. El resultado era que Hobbes frecuentemente avanzaba con absoluta confianza hacia objetivos que gran parte de su equipo consideraba inalcanzables o equivocados. A veces tenía razón y el resultado era revolucionario. Pero no siempre. Y cuando se equivocaba, el mecanismo de silencio grupal que él mismo había cultivado hacía muy difícil que alguien lo frenara a tiempo. Ahora quiero hablar de algo que Harvey consideraba la salida. Porque toda esta exploración tiene que tener alguna utilidad práctica, ¿no? Si vamos a entender cómo funciona esta trampa, deberíamos también entender cómo evitarla. Y aquí es donde la investigación de Harvey se vuelve genuinamente esperanzadora. La primera y más poderosa solución es lo que Harvey llamaba la invitación explícita al desacuerdo. En lugar de esperar que alguien tenga el valor de expresar una opinión disidente, el facilitador del grupo, sea un líder, sea cualquier miembro, hace explícitamente el espacio para esa disidencia. No como una formalidad, sino como un elemento estructural del proceso de decisión. Frases como, antes de avanzar, quiero que cada uno comparta específicamente qué le preocupa de esta propuesta, o necesito escuchar los argumentos en contra antes de tomar una decisión, no son solo buenas prácticas de gestión. Son antídotos directos contra el mecanismo de la paradoja de Avelin. La segunda solución es el anonimato estructurado. Técnicas como las encuestas anónimas previas a las reuniones, los sistemas de votación confidencial, o los protocolos donde cada miembro escribe su evaluación antes de conocer la de los demás, rompen el bucle de interpretación errónea del silencio que alimenta la paradoja. Si no puedo ver el voto de los demás antes de emitir el mío, no puedo dejarme llevar por lo que creo que ellos van a votar. La tercera, y quizás la más difícil de implementar, es cultivar una cultura donde expresar dudas sea percibido como fortaleza y no como debilidad. Esto requiere que los líderes, especialmente, sean consistentes en recompensar la disidencia constructiva y en demostrar con su propio comportamiento que cambiar de opinión cuando aparecen buenos argumentos es una señal de inteligencia, no de inconsistencia. Hay organizaciones que han trabajado deliberadamente para crear esas culturas. Amazon tiene una práctica que llama desacuerdo y compromiso, la idea de que puedes expresar un desacuerdo fuerte con una decisión del grupo, pero una vez que la decisión se toma, te comprometes a implementarla con la misma energía que si fuera tuya. Bridgewater Associates, el fondo de cobertura, tiene procedimientos elaborados para lo que llaman meritocracia de ideas, donde las evaluaciones se hacen de manera estructurada para minimizar el efecto del estatus social en la expresión de opiniones. Estos no son sistemas perfectos, y cada uno tiene sus propios problemas. Pero representan intentos conscientes de crear las condiciones estructurales para que la verdad tenga una oportunidad de ser escuchada. Y ahora llegamos al corazón de todo esto. A la lección más profunda que la paradoja de Avelin tiene para decirnos sobre la naturaleza humana. La paradoja revela algo que los seres humanos raramente queremos admitir, que gran parte de lo que llamamos nuestras preferencias, nuestras opiniones, nuestras decisiones, son en realidad respuestas a lo que percibimos como las preferencias, opiniones y decisiones de los demás. No somos los agentes autónomos y racionales que nos gusta creer que somos. Somos animales sociales profundamente calibrados para leer el entorno social y adaptar nuestra conducta visible a lo que ese entorno parece esperar de nosotros. Esto no es una debilidad. Evolutivamente, esa capacidad de leer y seguir la corriente social fue enormemente adaptativa. Los grupos que podían coordinarse, que podían alinear sus comportamientos, que podían operar con un mínimo de conflicto interno, tenían enormes ventajas sobre los grupos donde cada individuo actuaba puramente según su propio criterio independiente. La presión de conformidad que sentimos no es un bug del sistema humano. Es una característica. Una característica que fue seleccionada durante cientos de miles de años porque ayudaba a nuestros ancestros a sobrevivir y a prosperar en grupos. El problema es que esa misma característica, en entornos modernos y complejos, produce efectos que a veces son exactamente contrarios a los que queremos producir. En lugar de coordinación genuina, produce pseudocoordinación. En lugar de acuerdo real, produce teatro de acuerdo. En lugar de decisiones colectivamente sabias, produce decisiones colectivamente absurdas que nadie quería pero que todos tomaron juntos. La paradoja de Avelin nos dice que ser auténticamente uno mismo, expresar lo que realmente piensas y sientes en un grupo, es uno de los actos más difíciles y al mismo tiempo más valiosos que un ser humano puede realizar. No porque sea heroico o dramático,
sino porque va directamente contra el flujo de nuestros instintos sociales más profundos. Requiere tolerar la incomodidad de aparecer posiblemente como el único que piensa diferente. Requiere resistir la ansiedad de la posible separación del grupo. Requiere confiar en que decir la verdad, aunque sea incómoda, es más valioso para el grupo que mantener la ilusión de consenso. Y aquí hay algo que creo que merece un momento de silencio. La mayoría de las veces, cuando te atreves a decir lo que realmente piensas, descubres que no eres el único. Que había al menos otra persona en el grupo esperando que alguien rompiera el silencio. Que la disidencia que tanto temías expresar resulta ser exactamente lo que el grupo necesitaba escuchar. La paradoja de Avelin es una trampa que funciona en el silencio. Y el antídoto más simple es, simplemente, hablar. Piensa en este momento en una decisión que tienes pendiente. En un grupo del que formas parte. En una reunión que tienes próximamente. En una conversación donde sabes lo que piensas pero tienes miedo de decirlo. Pregúntate honestamente, ¿cuánta de esa información sobre lo que los demás quieren es real? ¿Cuánta es una interpretación de su silencio? ¿Cuántas veces en tu vida has terminado en Avelin porque asumiste que los demás querían ir? Jerry Harvey pasó décadas estudiando este fenómeno. Y en una entrevista hacia el final de su carrera dijo algo que se quedó conmigo. Dijo que la pregunta más importante que cualquier miembro de un grupo puede hacerse antes de tomar una decisión colectiva no es ¿qué quiero yo?, sino ¿qué creen los demás que yo quiero? Porque si tu respuesta a esa segunda pregunta está distorsionando tu respuesta a la primera, entonces no estás tomando una decisión. Estás participando en una obra de teatro donde todos los actores creen que solo ellos están actuando. Y con esa imagen, quiero dejarte. Porque creo que es la más honesta descripción de cómo funciona demasiadas veces la toma de decisiones humana. Un teatro donde nadie reconoce que está actuando. Una Avelin a la que todos van porque ninguno dijo que no quería ir. Si este vídeo te hizo pensar, si reconociste situaciones de tu vida en alguno de estos ejemplos, te pido que hagas una sola cosa. La próxima vez que estés en un grupo y sientas ese impulso de callar algo que piensas, de asentir cuando en realidad dudas, de seguir la corriente porque asumir que todos los demás sí la quieren, detente. Solo un segundo. Y pregúntate, ¿o estamos todos yendo a Avelin? Ahora bien, si todo lo que hemos explorado hoy te ha resultado inquietante, espera a ver lo que tengo preparado para el próximo vídeo. Porque hemos hablado de cómo los grupos toman decisiones que nadie quiere. Pero existe un fenómeno psicológico documentado que demuestra algo todavía más perturbador, que cuando un grupo observa a alguien en peligro, cuantas más personas hay presentes, menos probable es que alguien haga algo. Un asesino al acecho. Docenas de testigos. Y nadie interviene. No porque sean monstruos, sino porque son humanos. Eso es lo que exploraremos la próxima vez. Y te garantizo que vas a ver las multitudes de una manera completamente diferente para siempre.